Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Caballero Mercado. Curso la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. El reto que estoy presentando es el reto número 1, que lleva por título ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Mi número de matrícula es 2001-1889. Mi asesor es el doctor Ricardo Brígido Moreno. La primera pregunta que nos dicen que es dice ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? La periferia se desarrolla desde países desarrollados a países en desarrollo. La difusión desde la periferia es desde la direccionalidad geográfica y señalan que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Las leyes, normas y políticas públicas se diseminan desde países periféricos o países centrales a otros países periféricos. En este sentido, la ola de reformas procesales penales latinoamericanas no es meramente un contraejemplo a los modelos existentes, sino que sustituye la base para un nuevo modelo teórico. La difusión puede ocurrir mediante las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos y a través de expansión del capitalismo mundial. La difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales. Finalmente, los análisis de redes enfatizan que la idea se puede diseminar de los países centrales a los países periféricos. ¿Por qué? Porque los países centrales tienen más recursos para tomar el primer paso en una cierta dirección, lo cual puede tener efectos de dependencia del camino, tomando rigidez institucional y efectos de redes sobre otros países. En este modelo, los países centrales pueden influenciarse mutuamente respecto de la adopción de leyes, normas y políticas públicas, así como competir entre ellos para influenciar a los países periféricos. Sin embargo, los países periféricos y sus actores están limitados a ser receptores de las leyes, normas y políticas públicas que son producidas y diseminadas desde los países centrales. El estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales. Otra pregunta que nos piden es ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? El primer elemento característico de un sistema penal inquisitivo es que las funciones de investigar, acusar y juzgar están concentradas en una misma autoridad. Esta concentración puede dar lugar a diversos problemas para la administración de justicia. Dada la ausencia de contrapesos en los sistemas inquisitivos, se reduce la posibilidad de que la autoridad, al desempeñar sus distintos roles, actúe de manera imparcial y objetiva en un sistema inquisitivo, donde se concentran las funciones de investigar, acusar y juzgar. Es altamente probable que las conclusiones a las que llegue la autoridad cuando realiza funciones de investigación se ratifiquen cuando dicha autoridad haga las funciones de juzgador. Así, en gran mayoría de los casos, el acusado será culpable o inocente a partir de la investigación y no como consecuencia de enfrentar un juicio imparcial y objetivo. El principio de contradicción esencial dentro de todo proceso moderno no existe en el sistema inquisitivo. La principal característica de un sistema acusatorio es que las funciones acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí y cada una son responsabilidad de instituciones distintas. A grandes rasgos podemos hablar de 4 etapas en un proceso penal. En cada una de ellas las funciones de acusar y juzgar son responsabilidad de autoridades distintas. En los sistemas acusatorios es común que la investigación sea un esfuerzo coordinado entre el Ministerio Público o Fiscal de la Nación y la Policía Judicial o de Investigación. En una segunda etapa, el Ministerio Público decidirá a partir de la evidencia científica recabada si hay materia para acusar a una persona determinada sobre la realización de un delito. En este momento se produce el ejercicio de la acción penal.
y en su caso pedir medidas cautelares. En tercer lugar, un juez de garantías o un juez de control de garantías vigila que durante la etapa de investigación se respetan los derechos fundamentales de las víctimas y acusados. En ese ánimo, ante el ejercicio de la acción penal, debe resolver la admisibilidad de la acusación o su rechazo y establecer en su caso las medidas cautelares procedentes. Finalmente, el juez de tribunal oral, que no es un órgano distinto al de garantías, evaluará en igualdad de circunstancias las pruebas presentadas en audiencia pública por el Ministerio Público, la víctima y el acusado, y determinará objetiva e imparcialmente su culpabilidad o inocencia. Así, en un sistema acusatorio, el juez no participa en los procesos de investigación ni el Ministerio Público juzga, directa o indirectamente, la culpabilidad o inocencia de un acusado. Cada institución tiene su esfera de responsabilidad dentro del sistema penal, pero a diferencia de los sistemas inquisitivos, las funciones son exclusivas y no se sobreponen las diferencias adicionales entre los sistemas acusatorio e inquisitivo. Se pueden señalar a partir de una descripción básica de su funcionamiento. En términos generales, los sistemas acusatorios son orales, públicos y con elevados niveles de transparencia. En cambio, los sistemas inquisitivos son escritos, cerrados y con elevados niveles de hermetismo. En otra pregunta nos dice: ¿cómo influyen los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? La red latinoamericana que impulsó las reformas también convenció a los actores institucionales y políticos domésticos latinoamericanos de todo el espectro político de que las reformas traerían más debido proceso, eficiencia y transparencia al sistema penal. También contribuyó a la diseminación de las reformas, ya que generó una especie de presión de grupos sobre los actores de países que todavía no habían introducido reformas, contribuyendo a un efecto cascada, redes de apoyo, movimientos sociales, redes gubernamentales, transnacionales y comunidades epistémicas, red de expertos, activistas, o más específicamente, dado que los líderes han sido actores latinoamericanos, como una red de expertos activistas del sur. La red no es homogénea, si bien todos sus miembros coinciden en que los procesos penales inquisitivos son arbitrarios, ineficientes y no transparentes, y que un código acusatorio es una de las soluciones a estos problemas. Los miembros de la red suelen no estar de acuerdo respecto de qué aspectos del sistema acusatorio es necesario adoptar. Estamos frente a otras formas de acción colectiva que dependen más de ejes y procesos de acción histórica que del posicionamiento estructural, lo que no quita la existencia de importantes movimientos de resistencia y defensivos que se asemejan a las formas más clásicas propias de la matriz nacional popular, pero incluso en estos últimos hay una mezcla significativa de los nuevos principios y formas de acción colectiva. Dice que la última pregunta dice: opinión en la que indique la relación entre el texto de Lanier y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. La reforma constitucional en materia penal nos suministra la base para realizar una profunda transformación del sistema penal mexicano. Tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la seguridad pública, la procuración de justicia, la administración de justicia y la ejecución de las penas privativas de la libertad. Se trata de una de las reformas más importantes de los últimos años, aunque se han debatido con intensidad acerca de su contenido y sobre las ventajas y riesgos que ofrece. Lo cierto es que casi todos los que la han comentado reconocen que se trata de una reforma que no solamente era necesaria, sino también urgente. Consideremos que la reforma penal se presentaba como una necesidad urgente y su atención por parte de los legisladores está más que justificada. Otra cosa que el contenido de la reforma haya dejado descontentos a muchos debido al intento de conciliar los intereses del gobierno para contar con mayores elementos jurídicos en su lucha contra la criminalidad organizada, por un lado, y los propósitos de la sociedad civil por modernizar nuestro sistema penal y hacerlo compatible con las mejores prácticas internacionales. Por otro, no son dos propósitos que pueden convivir pacíficamente, pero los legisladores se las han ingeniado para mantener juntos. En la reforma el proceso penal será acusatorio, oral y más claro que ni el agua. Esa frase
encierra una gran riqueza y supone la manifestación de todo programa reformador.